como eran las radios piratas antiguas que se iban a alta mar para evitar la legislación, pues es una radio camperizada. O sea, Pero que lo hacen ya, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí no inventamos la rueda. Yo no he inventado ninguna rueda, ¿eh? Bienvenido a Construcción Digital, el primer podcast donde aprenderás de los referentes del sector soluciones eficientes y sostenibles para ahorrar y vivir mejor. Mi nombre es Pedro Escudero. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola Jorge, hola Edgar, ¿cómo estáis? Hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, contadme, primero que todo, venga, empieza Jorge, si quieres, cuéntame un poco quién eres tú, cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Hasta este punto, hasta este podcast hoy, un poco tu trayectoria y luego vamos con Edgar, venga. Vale. Buenas, yo soy Jorge y venimos y nos has contactado porque tenemos una empresa de construcción de minicasas, de Rolling House Life o minicasas. Nada, ¿cómo llegamos aquí? Pues ha sido un poco el devenir de la vida, donde te va poniendo la vida. Es decir, nosotros, Egan y yo nos conocimos ya bastantes años atrás, porque coincidíamos en grupos de cómo llevar a una vida algo más sostenible. Es decir, empezamos por nuestra cesta de la compra, es decir, montando un grupo de consumo, saliendo un poco digamos, de las redes de la distribución, de supermercados, entonces estando un poco más cerca de la productora. Entonces, de ahí, pues, poco a poco, con los años, hemos ido replanteándonos que esa sostenibilidad o ese enfoque podía ser trasladado a otras partes, a otras esferas de nuestra vida. Uh-huh. Y ya llegó un día en el que Edgar me dijo, chacho, me voy a hacer una mini casa, ¿te sumas conmigo? Digo, ¿cómo una mini casa? ¿Qué es eso? No, nosotros pues sí que estábamos viviendo, yo y otro grupo de gente, y estuvimos haciendo varias construcciones, un poco en autoconstrucción, mirando y asesorándonos y participando con gente un poco que nos decía de bioconstrucción y todo esto. Uh-huh. Y el día este que me dijo Edgar eso, dijo, sí. O sea, con los ojos cerrados dije, sí. Después los abrí y dije, esto es más grande de lo que yo me pensaba. Ya. Claro, dice la tiny house, la casa pequeñita, y dices, bueno, esto será fácil, ¿qué va? Para nada, ¿no? Claro. Ahí entraban un montón de cosas, pero el proyecto nos encantó. Estuvimos todo un verano metiéndole, bueno, él y su compañera hicieron todo el proceso de diseño, selección de materiales y todo eso, a lo cual yo me he ido incorporando poco a poco, pero tras la construcción de la casa, nos gustó bastante el resultado y fue cuando 4 años atrás o cosas así dijimos, pues mira, y nos empezaron a encargar, o sea, era como un poco el boca a boca de, oye, y entonces ya del boca a boca pues hemos ido creciendo y con un montón de retos, lógicamente, esto no ha sido un camino de rosas, con muchas punchas a veces, pero aquí estamos y llevamos aquí pues yo creo que desde ya bastante por cerca del lustro desde que empezamos, desde que me propusiste eso al principio. Uh-huh. Qué bueno. Edgar, cuéntame, ¿por qué decides hacer una tiny house? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Fueron motivos económicos? ¿Fueron motivos de otra índole? No sé, ¿cuál fue el motivo de por qué decides meterle? Porque claro, al principio tú llegarías y también Jorge diría, pero una tiny house, pero no como has comentado, ¿esto qué es? ¿No? ¿Dónde te estás metiendo? ¿No? ¿Cómo llegas a esto? Pues sí, como te comentaba Jorge, fue una idea que empezamos a darle forma mi pareja y yo justo cuando acababa de nacer nuestro primer hijo. Uh-huh. Que aunque parezca ilógico, o sea, parezca una antagonía, al crecer la familia de 2 éramos 3, necesitábamos menos espacio que mantener, sobre todo, que menos espacio que limpiar, menos ataduras a hipotecas y a cosas. Todo nos parecía
nos parecía que afuera había un mundo tan enorme y desconocido, aunque no somos jovencitos, ya tenemos nuestra edad y los dos hemos andado juntos y separados por bastante mundo. Pues queríamos darle la oportunidad a ese primer niño, que ahora ya tiene una hermanita, queríamos darle la oportunidad de que también tuviese el tiempo y el espacio de conocer el exterior. Veíamos que nuestro pequeño apartamento de 90 metros cuadrados se nos quedaba enorme, aunque ya te digo, al principio es difícil de entender, se nos quedaba enorme por el tiempo en que tardábamos en salir del apartamento al exterior, ¿no? Al salir de aquel piso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Tiempo de preparación, de limpieza, de orden. Claro, perdíamos tantísimo tiempo en apañar el piso, o sea, en dejar el piso de cierta manera para que cuando volviésemos estuviese coherente y ordenado, que al final habíamos perdido una cuarta parte del día y no habíamos pisado la tierra, el parque o el campo, ¿no? Con nuestro hijo. Los tiempos cuando uno es padre se ralentizan al máximo. Sí. Doy fe también, ¿eh? Yo también tengo una pequeña, o sea, que sé lo que... Perfectamente, te entiendo perfectamente. Decía, vámonos, y en 5 minutos estaba duchado, peinado, vestido y fuera en la calle. Ahora dice, vámonos, y a lo mejor en 2 horas está... Bueno, depende también de la señora, ¿eh? Porque 5 minutos es pedirle demasiado, ¿eh? Mi mujer 5 minutos, suerte. Pero sí, a eso hay que sumarle otra hora más, que ahí es a donde vamos. Pero más o menos. Total, que esa fue nuestro primer empujón, ¿no? Lo que realmente nos inició, sumado a que no queríamos vivir en una casa, en un sitio donde tuviésemos un gasto energético enorme para calentarlo y para enfriarlo. Pensamos que habían otras maneras de aislamiento que generasen menos cantidad de energía para regularse. Llegábamos a un momento en que la acumulación, por tener espacio, la acumulación era tan grande que no estábamos cómodos. Entonces tuvimos pues la idea, que fue un poco valiente y no sabíamos cómo iba a funcionar. Ya llevamos 4 años viviendo en ella y por ahora estamos muy contentos. Claro, tanto que habéis tenido otro hijo. Hemos tenido otro hijo. Sí. Claro, que fue cuando descubrimos que podía ser una buena idea el poder tener una movilidad de bastante facilidad, o sea, poder con nuestro propio coche tener facilidad de desplazamiento con nuestro hogar, con nuestra casa. Si nos mudáramos a 400 kilómetros de aquí por circunstancias laborales o simplemente por conocer otra ciudad, otro modo de vida, no teníamos que alquilar o comprar otra casa, decorarla otra vez, sino que ya nos llevábamos nuestro hogar a donde fuésemos, ¿no? Eso para nosotros nos resultó muy atractivo y el poder darle la oportunidad, poder darle la lección a nuestro hijo, ahora a nuestros hijos, de que la parte material no es la que más se disfruta, que hay que tenerla, que es necesario, porque tienes que tener un techo donde dormir calentito o fresquito en verano, pero que hay un mundo afuera por descubrir bastante interesante. Entonces, veníamos, como él dice, él había hecho pues alguna cosa en bioconstrucción, en pues super adobe, con lanas para aislar y buscando siempre alternativas. Y nosotros éramos muy fan del tema camper, ¿no? Entonces, alguna camperización nos habíamos hecho. Somos muy Sí, eso malos. me lo tienes que contar. Tengo ya la pregunta preparada para esto de la camperización. Porque a mí, bueno, me imagino lo que es, ¿no?
pero no sé exactamente los detalles. O sea, quiero decir, quiero que me defináis esa palabra. Igual un poco más adelante, ¿vale? Me lo tenéis que recordar. Seguimos con el tema en el que estamos y luego vosotros me comentáis. Perdona, continúa, sí. Esos dos mundos unidos, pues han dado pie, han dado nacimiento a Rolling House Life, ¿no? Que es, pues, tener una vida sobre ruedas, con mucha movilidad, poca o casi nada, pero siempre teniendo esa oportunidad, ¿no? Creo que fue un poco... Claro, a mí lo que me ha llamado también la atención es que vosotros, respecto de otros, ¿no? De otras empresas de Tiny, vosotros estáis enfatizando en el tema de la movilidad. Aunque luego igual no se mueva, aunque luego se quede fija, ¿no? Pero vosotros queréis que esa casa se pueda mover, ¿no? Que eso a mí me parece interesante, ¿no? ¿Por qué esta vuelta, no? Esto que os decía cuando os preparaba, yo les preparaba un guión de preguntas, ¿no? Y ahí se lo preparaba y Jorge me ha dado el visto bueno y hemos dicho, venga, pues adelante a la charla. ¿Por qué volvemos al nómada, no? El ser humano ha sido nómada históricamente. Cuando se descubrió la agricultura y tal, entonces parece ya que se empezaron a establecer, ¿no? Eso vosotros igual lo sabéis mejor que yo. Y ahora está esta vuelta al nomadismo, ¿por qué? Yo creo que no es una vuelta al nomadismo como tal. O sea, yo creo que las estructuras sedentarias como las conocíamos, o sea, como la generación, yo soy de la generación de los 80 y esa idea de trabajo fijo, por fin me han hecho fijo, y te quedabas en un lugar, comprabas una casa para siempre, en la casa que ibas a crecer, iban a crecer tus hijos, o sea, esa idea poco a poco ha ido cambiando conforme ha ido cambiando las relaciones laborales. En un mundo más globalizado, todo es más móvil, los materiales y los insumos se mueven de un lado para otro y eso ha terminado por llegar a las personas. Es decir, claro, el trabajo fijo ya es como una entelequia casi, o sea, ya no... entonces, la gente tiene una movilidad muy, muy grande y aparte, en una época en la que todo ha de ser consumible, también una manera de turismo fue una manera de ocio y fue el turismo. Y el turismo desde los 90, bueno, en España en los 60, pero el turismo se ha ido como... Tengo un fin de semana, ¿a dónde has ido? O sea, cada vez la movilidad era más grande. Entonces, ya llegó el concepto de viaja trabajando. Me voy a Londres y trabajo de joven con 20 años. Y todo ese concepto que al principio era como muy de jóvenes, de 20 años, tal. Claro, los que teníamos 20 años y que nos íbamos a Londres a trabajar, ahora tenemos 40 y no ves... Él, yo no. Pero todo 40 llegará. Recién cumplidos, ¿eh? Claro, es que en los 80 yo también estoy en los 80, pero ya casi en el otro lado. O sea, yo estoy en los 80 casi al final, también soy de los 80, me refiero, pero casi los 90. Yo abrí la década, yo descorché la década. Entonces, ya los que somos de esta generación y tal, que te has estado moviendo desde siempre, o sea, no ya como un nomadismo, no te digo un nomadismo en el sentido de siempre estar con la mochila al hombro, porque a lo mejor llegabas y te quedabas 1 año, 2 años en un sitio, claro. Llegabas y... Pero eso, ahora yo pensar que me tengo que quedar en un sitio para siempre, se me abre la úlcera. Es decir, que a lo mejor después estoy ya 20 años o 30 años, pero se me abre la úlcera. Por ejemplo, en uno de los últimos pueblos en los que he estado 2 años, me dijeron que ya te vas a quedar a vivir para siempre. Y fue esa frase que me lo dijo una mujer allí en el bar y casi hago las maletas. Ya. O sea que... Sí, pero bueno, es que tienes toda la razón, ¿eh? Bueno, yo también estoy viajando por todo el mundo. De hecho, yo soy valenciano, pero estoy en Cracovia ahora mismo. O sea, quiero decir que soy una persona también de las que no tiene tampoco ese arraigo tanto a la tierra, ¿no? Mi madre me matará si me escucha, ¿no? Pero sí que es verdad que soy un ciudadano más del mundo también, ¿no? Que tengo... Y lo hablaba yo también con mi mujer, ¿no? Y me decía, oye, tal, que aquí nos vamos a quedar y tal. Y yo se lo decía el otro día también, le decía, mira, yo...
no tengo claro dónde voy a vivir. Igual aquí, igual en Latinoamérica, en algún momento iremos. Yo tengo unas ganas de ir para allá en algún momento. Entonces, yo se lo decía también, ¿no? Y quizás por todo lo que tú estás comentando, ¿no? Claro, ¿dónde vas a acabar? En una tiny house. Allí donde vayas, allí te la Pues, lleva. Sí, Pues, a mí me pasa, he vivido también, bueno, yo soy de Venezuela, emigré aquí a España con 20 años y antes estuve en Estados Unidos también unos meses, pocos meses. He estado viviendo en islas, ¿no? En sitios en sitios insulares y la sensación es que te es muy difícil salirte, aunque la isla tenga 200.000 metros cuadrados, la sensación de libertad está un poco cohibida. Me pasó a mí. Entonces creo que tener la posibilidad, aunque no se haga o no se haga frecuentemente, la posibilidad de desplazarse fue importante para nosotros y de allí que aceptamos las restricciones que puede tener una mini casa móvil, pero se compensaba en la balanza con la posibilidad o con el descanso mental que te produce el poder decir, pues ahora me quiero ir a la laguna de Pliviz, que contigo, que Valencia tiene lagos muy bonitos, pero no... Bueno, pero ahí tenemos el mar, ahí tenemos un lago un poco más grande, el mar Mediterráneo. Ahí tenemos un lago que es el mar Mediterráneo, que es un poquito más grande. Sí, un laguito importante, ¿no? Claro, creo que ese descanso mental, que a lo mejor es un tema más psicológico que real, ¿no? Como venimos diciendo. Pero te relaja mucho porque dices, bueno, si este año necesito, por lo que sea, o quiero, me apetece, irme a Valencia con mi madre, no, pues puedo irme. Puedes. Y tengo donde estar, no la voy a molestar, me traigo los tuppers de casa de ella, porque eso siempre es un plus, pero bueno. ¿Cómo aterrizamos todo esto en vuestra empresa? ¿Cómo aterrizamos todo en The Rolling House Life? Nosotros hemos querido emplear materiales mientras más de cercanía posible, mejor, mientras más inocuo en su proceso de fabricación, de colocación y de destrucción o de trazabilidad, mejor. Hay cosas en las que no hemos podido... ¿Qué materiales empleáis? Por ejemplo, el tema de maderas, ¿no? Que es donde más nos identificamos, porque claro, somos muy madereros. Si preferimos un chopo de Zaragoza que una acacia de Suecia, yo qué sé, que un abeto finlandés. Bueno. Nosotros estamos en Albacete. Claro. Es decir. Eso lo teníamos que haber hablado al principio, porque no lo hemos hablado. Claro. Ahí de lleno, hemos entrado de lleno. Nos hemos lanzado al mundo en general. Al mundo nos hemos lanzado a intentar arreglarlo. Y claro, ya Edgar, a ti ya se te está quedando el acento ese de Albacete, ya se te está cogiendo un poquillo, ya noto ahí. Yo soy de Venezuela, de madre canaria, 12 o 13 años viviendo en Andalucía y 5 en Albacete. Vamos, o sea, que tú lo tienes ya toda la típica mezcla. La mezcla también que hay en España, ¿no? Que tenemos los españoles. Bueno, cuéntame, venga, continúa. Perdona que te he interrumpido. Estábamos hablando un poco de los materiales. Me has dicho que trabajáis con madera. Claro, sí, trabajamos con madera. Sí, aquí en la provincia en la provincia de Castilla-La Mancha tenemos mucho pino de Cuenca, por ejemplo, que tiene bastantes usos para construcción y estructurales. Nosotros preferimos trabajar incluso con empresas cercanas. Los platos de ducha, por ejemplo, se las compramos a una empresa valenciana que ha tenido varios premios a la innovación y como emprendimiento, porque lo que hace es reciclar los plásticos de las puertas de los coches de los desguaces, los convierte en resina utilizable y hace platos de ducha. Claro, bueno. Ese tipo de cosas es donde podemos aportar nuestra tranquilidad mental, ¿no? O sea, nuestro granito de arena en que las cosas sean, pues, mientras más cerca mejor, para que la huella de carbono
de un abeto finlandés en camión no exista en tal medida en nuestra actividad empresarial, ¿no? Sino que, Claro. que si el chopo puede venir de Galicia o de Zaragoza, pues bueno, que por lo menos que sea lo menor posible, ¿no? Entonces, tenemos muy en cuenta toda la trazabilidad de los materiales. Hay cosas, como te decíamos, que no hemos podido sustituir. Por ejemplo, las siliconas. Nos decimos que somos 99% libres de derivados del petróleo y bueno, ese 1 o ese 2 o ese 5%. Es que bueno, es que la silicona es que aún es muy difícil encontrar un producto sustitutivo, ¿no?, de la silicona a día de hoy. Aunque los está bien. Por ejemplo, yo sí que me he dedicado a buscar el tema de materiales, de ver alternativas, porque detrás de todo esto hay una investigación. O sea, cuando vimos la madera, no toda la madera nos servía. Cuando vimos el corcho, lo bueno del corcho es que casi todo sabes que te va a venir de la península ibérica, sí, porque sí, si Portugal o la zona de Alcornocales, de Toledo, Extremadura, casi todo te va a venir de ahí. Y al final con una empresa de corcho que está aquí a 100 metros de nosotros. Claro. Perfecto. Y por ejemplo, ahora vamos a empezar una casa piloto en el que vamos a utilizar el mimbre. El mimbre, como es... Salvando mucho la diferencia, y perdón por aquellos que hablaron de las casas de bambú, es que, digamos, es como el bambú español. Local, claro. Salvando un poco. Sí, bueno, cuando vas al sur de la Comunidad Valenciana ya te empiezas a encontrar pequeñas fábricas de mimbre, en fin, que es muy de la zona de Murcia, claro, Albacete, en fin, de esa zona ahí. Sí. De hecho, el de Cuenca me dijo que es uno de los principales productores de mimbre. Claro, el mimbre se corta anualmente. Si lo dejaran crecer a los 6 años, podrían ser troncos de gordos como algunos bambús que vemos, pero el mimbre no se utiliza constructivo, es sobre todo de recubrimiento. Y esto es una anécdota que me parece muy curiosa, y ya continuamos, que el del mimbre me dijo que su principal producción va para Inglaterra, porque hay un porcentaje brutal, que no me acuerdo que me dijo, si el 60, el 50% de los ataúdes de Inglaterra los están haciendo varias compañías con mimbre. Y se los están comprando. Porque curioso, ¿no? Claro, es muy curioso. O sea, digo, también es un arbusto, no como el bambú, no se mata la planta. Al año, a los 2 años, a los 3 años, esa planta está regenerada y la puede volver a cortar. O sea que... ¿Pero qué resolveríais con este mimbre? ¿En qué elemento constructivo entra el mimbre? ¿Es un acabado, recubrimiento? Recubrimiento, o sea, estructural, es recubrimiento, es parte tanto interior como exterior. O sea, ya te digo, va a ser una casa piloto que vamos a empezar a hacerla ahora, a ver qué tal. Joder, pues tenemos que hacer otro podcast cuando ya la tengáis eso y me comentáis la casa piloto y la mostramos ahí, porque a mí ya, mira, me da curiosidad de saber cómo os va a quedar, y además con mimbre, ¿eh? Eso tiene que estar muy interesante. Con mimbre y corcho, sobre todo, va a ser. La estructura, vamos a poner en un momento la estructura. En las últimas casas hemos saltado a las estructuras de acero, ¿cómo son? Lo de las paredes de Pladul y todo eso. Steel framing, algo parecido al steel framing, que son, sí, paredes de Pladul, pero en realidad son un poquito más duras. Claro, ahí venía una pregunta que tenía yo antes. Bueno, una cuña primero que quería decir de lo que me habíais comentado del origen. Porque a mí, si escucháis algún otro podcast, Jorge, no te enfades conmigo si escuchas algún otro podcast, porque yo a veces me quejo, tengo una crítica a la madera también, como material, esta ecología, que no me gusta esta palabra tan odiosa para mí, en la sostenibilidad por el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, que dicen, no, la madera es súper sostenible, pero te la traen desde Suecia o desde donde sea, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una crítica un poco con eso, ¿no? Porque le digo, oye, pues este material, el steel framing, vale, consumes mucho generación de energía, pero luego igual hay una discusión, ¿no?, en lo que es todo el ciclo de vida del material, ¿no? No lo sé, yo no soy experto en eso. Y volviendo al tema bueno, ¿queréis comentar algo respecto a eso rápidamente? Y bueno, que por mucho simbolito de FSC, de bosque sostenible que tenga la madera, depende del origen, tiene una huella de carbono mayor, ¿no? Como tú bien lo dices. O sea, desde luego no es ecológico comprar
cedro o bengué americano por muchas cualidades, claro, por muchas cualidades antitermitas que pueda tener, porque aquí no se produce, porque claro. O sea, eso ha viajado en contenedor, eso ha pasado no sé cuántos trámites de aduana, no sabemos qué proceso productivo para su recolección, o sea que claro, hay que tener cuidado con el tema ecología o el tema bio, ¿no? Con esa etiqueta, como tú lo has comentado, porque no necesariamente sea algo que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Que sea viable y sano para nosotros y para el planeta, ¿no? Que es realmente, creo que a lo que se refiere, algo sostenible, ¿no? Claro. Sostenible. Sostenible está más enfocado al ciclo de vida, ¿no? Veamos el ciclo de vida de este material desde su primera fase, desde dónde nace, dónde se crea, dónde surge, hasta cuándo se destruye o cuándo vuelve a la Tierra, ¿no? Y cuándo, digamos, este material y cómo vuelve, ¿no? Entonces, digamos que hay que hablar del ciclo de vida. Es un tema muy interesante y en los estudios de arquitectura se trataba. Yo tenía unos colegas así muy frikis también, ¿no? Bueno, tenemos de todo, ¿eh? O sea que yo también soy bastante friki, entonces a mí me gusta meterme en todos los fangos, ¿no? Yo veo que hay fango y digo, ahí me meto. Y estos estaban con lo del ciclo de vida, os estoy hablando hace 12 años, ¿eh? Y toda la gente diciendo, ¿y esto del ciclo de vida qué carajo es? Y estos ya estaban pensándolo, ¿no? El ciclo de vida es todo el proceso de estos materiales desde que se encuentran, en fin, todo el... Pero bueno, volvemos al tema en el que estábamos. Si queréis decir algo respecto a eso o... Solo una cosa más que hablar, porque por ejemplo nosotros sí que hemos tanteado muchos materiales y uno de ellos fue el bambú, porque me parecía, y hablé con un distribuidor de bambú que están en Murcia y tal, y claro, le presenté el proyecto, hablamos varias veces, y claro, él me convencía que, claro, cuando veía que dábamos mucho por el rollo de sostenible y tal, y me decía, tú piensas que hay estudios actualmente en el que el árbol se corta, tiene un crecimiento, el pino a lo mejor de 10 años, creo, el roble mucho más. Dice, el bambú es bianual, trianual y es la misma planta, la cortas, no se va, no la matas. Y el bambú absorbe tanto CO2 que recupera el transporte, recupera eso. Digo, sí, o sea, a mí ante todo eso me lo planteé, se lo consulté a Edgar y tal, y digo, chacho, mira, que, claro, es una cosa que es algo que se produce en China, pero a lo mejor está produciendo menos huella ecológica. Pero claro, eso es lo que me lleva, y me parece que hay un tema de la sostenibilidad que aparte es la huella social que deja. O sea, que a la hora de los materiales y tal, hay una huella social de cómo se trabaja, quién le trabaja, en qué medio se trabaja. ¿Qué condiciones laborales? Claro, porque con China podríamos hacer un podcast también, que no lo vamos a hacer. Claro. Entonces, por eso digo, y en qué, ya no solo China, digo, y aunque fuera China en la panacea del mundo laboral con unas condiciones exquisitas, que no lo es, que no lo es, pero que aunque fuera así, ¿en qué te está posicionando el comercio local? Es decir, ¿dónde se genera esa autosuficiencia? Claro. A que nosotros estamos hablando un poco la manera de vivir, pero también la manera de construir. O sea, es que es muy complicado todo. En un mundo tan global hay tantas aristas y dices tú, madre mía, que por el piso me enfango. Claro, por eso te digo yo que yo voy pisando, bueno... Para excusar a los buenos amigos que hicieron el podcast de bambú, son franceses que viven en Perú. Gianni Fauci tiene una historia también, ese te lo recomiendo, Jorge. Y ellos hablaban también de esta arquitectura local. Ellos decían, yo no me imagino en París construyendo con bambú. Nosotros construimos con bambú porque tenemos el bosque aquí. Nosotros salimos y el bosque está aquí al lado. Entonces es exactamente lo mismo que acabas de decir tú. Es que me ha recordado tanto a lo que ellos comentan. Volvemos un poco al tema de las tiny homes porque estamos intentando salvar al mundo y quiero que toquemos más vuestro tema, ¿vale? Entonces, vamos a intentar, yo voy a empezar a reconstruir esta tiny home a Little Villa, iba a decir en inglés, un poquito, y vosotros me la cogéis y me decís, Pedro, esto tiene que ser así o asá. Entonces, vamos a tener que aquí tenemos el soporte como si fuera de una caravana, ¿no? ¿Cómo le llamamos al soporte este con las ruedas? Soporte de caravana, ¿no? Metálico. Lo que hacemos es encargar una plataforma a un carrocero homologado en industria, ¿no? Porque si no, no podríamos circular con ellas ni homologarles las reformas que se hacen, ¿no?
esa plataforma viene en chasis solamente y de ahí para arriba ya entra nuestro trabajo. Claro, y vuestro trabajo en un principio, porque a mí al final ya me habéis dicho, antes de que nos metiéramos en el tema me habéis dicho que estáis trabajando ya con el steel frame. Entiendo que antes trabajabais con balloon frame, que era con estructuras de madera, ¿no? ¿Estructuras de madera o no? ¿Cómo lo hacíais antes? O sea... Nunca nos hemos atrevido a, como se ven en los vídeos australianos y americanos, a hacer todo el esqueleto de madera. Me parece que es algo que tiene tanto movimiento, tanta flexión. La madera es muy flexible, pero quizás algo débil en cuanto a esa tracción, ¿no? Sí, bueno, esa fatiga también, fatiga de los materiales en la resistencia, ¿no? Por las vibraciones y tal, la madera con las fibras, claro. Entonces siempre el esqueleto principal ha sido de hierro, de tubo cuadrado, que ha complementado con vigas ya de madera, pero bueno, el tubo cuadrado sí que da una estabilidad al remolque, tanto cuando está fijo y sobre todo cuando se está moviendo. Y un peso. Y un peso bastante importante, que es lo que es nuestro máximo dolor de cabeza. Para poder homologar... Pues ahí tenéis que ir al steel frame. Sigue, pero bueno, ya tengo para vosotros, de ahí nació la idea de trabajar con estas estructuras de steel frame que tienen una resistencia cuando están unidas de cierta manera, cuando están solapadas, tienen una resistencia bastante aceptable, no es tubo de hierro, de 3 o 4 milímetros, pero bueno, tiene una resistencia bastante aceptable, una flexión que nos permite una estabilidad en carretera y un peso que se nos baja a la quinta parte de... Sí, baja muchísimo. Sí. Eso os tengo que pasar el contacto de Borja. Igual le hablo yo de esto, a ver, porque el tío tampoco que... ellos trabajan con steel frame. También Aitor, en el último que hice, trabajan con steel frame, pero Aitor es más arquitecto-diseñador. Pero Borja, él es calculista de estructuras con steel frame y todo esto, y entonces, bueno, él creo que también es arquitecto, pero bueno, se dedica a la parte de ingeniería más, y entonces estaría guay tener una charla vosotros con él, a ver, tampoco... y comentarle un poco esto, cómo funciona. Os voy a pasar a Borja, que sí, que esto funciona seguro. Y él puede calcular todas las vibraciones. ¿Cómo se funcionaría, digamos, esta estructura? No sé, igual surge alguna colaboración entre vosotros, porque ellos se dedican a todo eso, ¿no? Entonces no sé cómo... Pues nosotros realmente, ya te digo que nuestra formación es bastante... de llamar a las puertas. Claro, es bastante recíproca y sobre todo absorbente, ¿no? Nosotros nos apoyamos en compañeros y amigos electricistas, electrónicos, ingenieros, diseñadores, porque nosotros no abarcamos todo, no podríamos abarcar todo, o sea, sería imposible, ¿no? Entonces, cualquier colaboración y cualquier... Claro, yo solo comento a Borja, luego ya eso es cosa vuestra, que lo habléis entre vosotros y que veáis vosotros si os interesa o si os interesa. Hombre, una tiny home es una tiny home, entonces, en este caso, para un ingeniero que se dedica a cálculo de estructuras, una tiny home es algo muy pequeño. O sea, quiero decir, a escala de lo que hacen ellos no es prácticamente nada, es algo muy pequeño. Entonces ellos en sus programas de... En fin, que sí, que esto tiene... Yo le hablo y conseguimos... Tiene el hándicap del movimiento, tiene Exacto. el hándicap de los baches de la carretera, la resistencia al aire... es bastante complicado, es muy pequeño. El hándicap y lo bonito también. Eso es la gracia también, porque claro, para un ingeniero estructural esas cosas le plantean retos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo resolver una casa en movimiento? Tiene su miga, ¿sabes? O sea, si te mola ese mundo, dices, joder, esto tiene su cosa, ¿eh? Pues tenemos que recordar que la mayoría de casas que hemos hecho van a estar quietas en una parcela. Hay casas que se van a mover, como la tuya, como las últimas que hemos hecho, como la que está ahí abajo, que está pensada. Pero la mayoría de casas están pensadas en... Tengo una parcela y no me dan permiso para fabricar, para construir más. Claro, o sea, es como una solución habitacional cuando no puedes construir o porque tu presupuesto es inferior o porque es un... Claro. O la inmediatez, ¿no? O sea, tener algo relativamente rápido, ¿no? Hablando en tiempos
de construcción, donde algo de obra... Le he visto pasar, o sea que no vale. Es que hay otro de nuestros compañeros que... tener algo que sea en tiempos de construcción, comparado con una casa de obra, muy, muy rápido, ¿no? O sea, tener prácticamente en 4 o 5 meses, 6 meses, como muchísimo, una vivienda, porque nosotros así la consideramos, aunque tenga papeles de vehículo, matrícula y esté registrado en tráfico, es una vivienda donde realmente se puede hacer uso de ella inmediatamente. Además de eso, tiene la ventaja de saltarse a día de hoy pues todas las leyes urbanísticas, ¿no? Porque es un vehículo al final, ¿no? Claro, al final es considerado como un vehículo. Entonces, las casas que están fijas, ¿no os planteáis la posibilidad de construirlas sin esta estructura o no? O en el momento en el que ya las ponéis en el terreno y ya la habéis liado porque ya empieza todo el tema urbanístico y todo el rollo. Claro, cambiaría un poco el tema. O sea, una de las cosas, es decir, la ley española, digamos, al ser vertical, es decir, la autonomía no puede ser más laxa que la nacional, pero sí más restrictiva, y la local igual. Es decir, la ley española considera estas casas como caravanas. Claro. Y entonces, para ser caravanas tienes que ser móvil, y para ser caravanas te tienes que ceñir a unas medidas. 3.500 máximo de kilos, 2,52 de ancho, 4 metros de alto desde el suelo, no desde arriba del remolque. Y de longitud máxima, conjunto coche caravana de remolque, pueden ser 18 metros. Eso es una locura, porque entonces ya a más de... Claro, para un conjunto de 18 metros tú puedes hacer una casa de 12 o 13 metros de largo si quieres. Claro, 18 metros es una barbaridad. 12 metros, te está haciendo una casa de 35 metros para llevártela en caravana. Pero ya no cumpliría la premisa de los 3.500 kilos. Porque, claro, tendrías que ir a otros materiales. Otros materiales. Claro, nuestra medida estandarizada para poder llegar en peso y justo, y vamos, siempre cada cosa que entra por la puerta de la nave se pesa, o sea, eso, y hay un Excel abierto que se pone, ha entrado tantos tableros a 4,5 kilos el metro cuadrado y se han puesto, o sea, todo aquí es así porque es nuestro máximo dolor de cabeza, el tema del peso. Más de 7,5 metros de largo por 2,52, que es la restricción quizás más incómoda al público, porque porque 7-8 metros, una vivienda prefabricada está genial, hay un montón de posibilidades de distribución. Si llegásemos a los 3 metros, como en Estados Unidos o Australia, 3 metros cambia el juego ya. Cambia el juego porque 3 metros ya es una medida en la que ya puedes poner, pues, que si la cama y un pasillo. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Puedes jugar con el pasillo. Claro, el 3 metros te da ya ese pasillo, quizá, ¿no? Ese movimiento, esa circulación. Esta es la medida europea. O sea, porque en Francia, Alemania, Inglaterra, 2,50 es la medida europea. Pero claro, imagínate porque las carreteras son de este ancho. Imagínate que vas conduciendo y ves una casaca que te viene enfrente de 3 metros y que no estás conduciendo por la autovía que va a Madrid. O sea, estás conduciendo por una montaña escarpada yendo para arriba que dices, ojo, ¿sabes? Que aquí... Sin embargo, tenemos una ventaja con respecto a las casas prefabricadas o mobile home o como sea que se llamen, que es que podemos ganar en altura, ¿no? Porque esto va enganchado a un coche que pueda remolcar el peso, ¿no? Tal peso. Entonces, el espacio interior, la altura interior son casi 3,40 metros, 3,45 metros. Que es claro, ahí puedes meter dos pisos, o sea, puedes tener 2 alturas, la zona de dormir arriba igual y la zona un poco más de vivir abajo, ¿no? Quizás. Exacto. O si las necesidades de la persona, por edades o por lo que sea, es no subir escaleras, pues arriba se deja un pequeño almacenaje que también hace falta, o una pequeña sala de estar, y abajo la parte de noche. Esta ventaja, perdemos en anchura, pero ganamos en altura, y es una ventaja muy relevante con respecto a la vivienda prefabricada, que tendrías que poner
dos, ¿no? Como casas de contenedores. Claro, claro, en las de contenedores, ¿no? Bueno, aquí me habéis dicho, entonces, vamos a repetir rápidamente las medidas, que me parece un tema muy, muy interesante. 2,50, me has dicho ancho, a ver si me acuerdo de todo. 7 metros largo, limitados principalmente por el peso, si no se podría llegar incluso hasta 12. A 7,50 no habría problema. Hasta 7,50 y luego, hombre, si aparecen nuevos materiales estructurales más ligeros y tal, igual el juego empieza, pues eso, y luego de altura unos 4 metros, ¿me habéis dicho? La legalidad puede ser mucho mayor, o sea, tú de largo puedes ser mucho mayor, pero nosotros no lo aceptamos, también porque a la hora de conducirlo y moverlo es un infierno, pero podría ser mayor, pero nosotros no lo recomendamos. Ahora mismo estamos presupuestando una casa de 8,40 metros en vez de doble eje, triple eje, que hay muy pocos constructores en España, muy pocos carroceros que lo hagan, y por eso es quizás un poco menos usual, ¿no? menos visto, pero bueno, 8,40 metros, que ya es importante, tendríamos que homologar sin ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, claro, el resto de cosas como estufas, algún mobiliario y tal, se tendría que instalar una vez homologada. Hay tenemos esa desventaja, pero hasta eso sería casi el máximo que en papel nos da. ¿Habéis probado ya esta estructura de steel framing que hemos hablado o aún no? ¿Habéis probado ya el peso? La que estamos haciendo ahora, estamos haciendo una de 5,5 metros que le llamamos mini viajera, que es un poco la hermana menor de todas, porque en principio es para largas temporadas, pero va a tener bastante movilidad, ¿no? En lo que quiere la propietaria. Tener bastante movilidad, y esa de 5,5 metros ya la empezamos a hacer con steel frame y estamos muy contentos con el resultado. Claro. Hombre, también hay otra cosa que pensar a la hora de las medidas y del peso, es que cómo lo vas a llevar. Es decir, si tu idea es moverte con la casa, primero te tienes que ajustar a unas medidas para que te entre como móvil. Lo que tú decías de dejarle una parcela, si ya fuera de medidas mayores, ya no sería móvil, lo cual tendrías que ver en el área local, en el gobierno local, claro, cuáles son las restricciones, pero lo que decía es que a la hora de moverla tienes que ver qué coche te puede remolcar eso, porque un coche que te remolque 3.500 kilos, los hay. Y de hecho aquí en la empresa tenemos uno porque damos el servicio de llevarla, pero... Realmente... Pero una vez la dejáis ya, el pobre usuario dice, joder, ahora que son 3 toneladas. Esto está pensado para largas temporadas, o muy largas temporadas, y los transportes los hacemos nosotros. Habitualmente, claro. Porque no. Bueno, eso también podría ser un servicio, ¿no? Que ellos la dejan en un sitio y luego cuando se van a mover os cogen a vosotros, o una tercera empresa especializada en transportes que se dedique a moverlo, ¿no? Eso se da en Australia. De hecho, en Australia el tema de las tiny house pega muchísimo. Sí. Y hay una empresa que te dice, elige la casa que quieras y te la llevamos donde tú digas para tus vacaciones. O sea, tú lo que tienes que buscar es un lugar que te guste, llamas a la empresa, oye, la amarilla de 6 metros de larga, y llegan y te la llevan, y te la ponen. Y estás tú tu mes, 2 meses, tú terminas tus vacaciones en tu tiny house en un lugar de ensueño. Claro, entonces, claro, pero... Bueno, el tema Australia, bueno, ahí las tiny house están súper de moda. Hay canales de YouTube de millones de vistas de estos tiny house que están súper... Hacen unos vídeos cojonudos, ¿eh? Hacen unos vídeos súper chulos de tiny house que dices, joder, a mí también me molaría vivirlo. Lo que pasa es que, claro, esas tiny house te estarán hablando de $150.000 lo más barato. Y ni siquiera... Y eso es lo más barato. Ahora, es decir, una casa, comprarte una casa en Australia, igual estás hablando de $500,000, $1 millón. O sea, que dices que es de ahí para arriba. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, coño, ¿qué hago? Y las tiny house... Hay un español, ¿cómo se llama este tío? Bueno, no le voy a dar publicidad porque ya tiene bastante. Sí, uno que habla en español. Porque es que, pues fíjate que nos pasó, fuimos a la feria de Caravaning de Elche, llevamos la casa a mostrarla, y pasó unos, que yo no sé si será el mismo, que dijo, mira, no me acuerdo cómo se llamaba él, mira Pepe, una pareja así de unos 60 años, mira Pepe, como lo que hace nuestro hijo en Australia. Estuve hablando y me estuvo contando que su hijo trabajaba haciendo mini casas en Australia.
Este no sé si hace o es más como yo, es más comunicador. Él no sé si hace o es el... Pero bueno, tiene un canal de YouTube también el tío y también muy de este rollo, ¿sabes? O sea, sostenibilidad, tal, en fin, muy concienciado. Está muy chulo, además yo soy suscriptor. Y mola mucho también y es un... Igual es que no sé exactamente dónde es, pero bueno, que lo hace en español el canal y es desde Australia lo hace también. Es que en Australia se ha puesto de moda lo de las tiny homes. ¿Creéis que en Europa va a pasar lo mismo? Puede llegar un momento que los jóvenes, estas generaciones más de jóvenes, ya digamos, oye, yo paso de créditos, de movidas. Ahora yo tengo el internet, que sí, que hay historias, pero bueno, yo puedo trabajar desde el pueblo, me largo, paso de la ciudad. ¿Creéis que puede pasar eso? Alemania, yo creo que Alemania, por lo que hemos conocido, Alemania está en ese punto, pero en ese punto de llegar y que hay pueblos, pero muy pequeñitos, comunidades de tiny house, que viven con tiny house y de hecho en una feria conocimos a una que ya vivía en una comunidad que había 2 tiny house o sea, que estaba la escuela, porque ya había chiquillos, o sea, todo era en un área, no sé de cuántos metros cuadrados, kilómetros cuadrados, que todo el mundo vivía en tiny house. Y en Alemania es muy potente el movimiento de tiny house. En Holanda se hacen ferias anuales de tiny house, por ejemplo. Francia está teniendo un repunte importante. Hay unos constructores en Francia que nos gustan. Hay unos constructores que son unas estrellas, claro, que son, pues bueno, de allí salió nuestros compañeros de Tarragona, ¿no? Los que quieren entrevistar también, ¿no? Ajá. Sí, pero entonces, no les demos publicidad, ya les entrevistaré, no les demos publicidad. Hoy sois vosotros. Yo creo y creemos, no solo por la parte económica que nos toca, o sea, por crecimiento empresarial, creo que que sí, que este movimiento se va a implantar y va a implantarse con fuerza. Bueno, es un estilo de vida, no es únicamente una solución habitacional, no es una solución habitacional únicamente, sino que es también un cambio de vida, de estilo de vida, ¿no? Esto Peter Behrens lo decía, creo que Mies luego le copió, porque alguna vez yo he dicho Mies, que decía menos es más, ¿no? Entonces es empezar a vivir con menos. Hay también un movimiento dentro de la rama de la arquitectura. Lo que pasa es que, claro, hay gente que te dice menos es más, pero luego te cobran los proyectos a precio de oro, ¿sabes? De Marte. O sea, quiero decir... Claro, menos es más pequeño, más caro. Más caro. Sí, pero bueno, quiero decir que hay un poco la crítica esa de, coño, tío, pero esto un poquito más barato no podría ser. Pero sí que es verdad que también existe este movimiento de menos es más, ¿no? Estamos rodeados todos de 1000 dispositivos, 1000 historias, que si las redes sociales, que te vas a tomar algo y te ves una pareja que han quedado de cita y están los dos con el móvil. Y dices, macho, pero si estáis quedando para tomar algo, hablar entre vosotros, ¿no? Dejar el móvil, entre ¿no? ellos por el móvil. Claro, o sea, aquí esto ya es la leche. Venga, os voy a hacer pregunta del millón. No estaba en el listado de preguntas, Jorge, así que no me puedes matar porque estamos hablando online, así que aprovecho esta... Si estuviéramos delante no lo haría. Si estuviéramos delante igual no. Venga, va, a ver si me sabéis decir. Esta es la pregunta del millón. Si esto lo respondemos, en YouTube tenemos muchas vistas y ya sabéis cómo funciona esto. ¿Cuánto puede costar una casa pues como la que estáis haciendo? ¿Os atreveríais a decir un precio aproximado que no nos oigan vuestros clientes? Porque a ver si decís menos y dice el tío, a mí me lo has cobrado más. ¿Cuánto puede costar una casa de este tipo? Un precio aproximado. ¿Sabríais decírmelo? Lo que hablábamos de medidas estandarizadas de 7,5 metros, que es quizás lo máximo que nosotros recomendaríamos, ¿no? En peso. De largo, con lo que nos darían 19-20 metros cuadrados de planta, más 6 y 6 de altillos, en torno a unos 30 metros cuadrados útiles, que en arquitectura no son útiles porque el altillo no te puedes poner de pie y no se contaría, pero bueno, en la práctica serían unos 30 metros. A partir de unos 35.000 euros se puede hacer una casa con los materiales de muy buena calidad y muy buen equipamiento, ¿no? Claro, luego siempre están, o sea, solamente faltaría el tema de la energía, que nosotros siempre recomendamos algún sistema solar o eólico, que ahora mismo el eólico quizás por el precio no da la eficiencia, pero bueno, sí que el tema solar con baterías que estamos utilizando de litio porque la eficiencia es espectacular y el precio ahora es aceptable. Hace 4 años era impagable. Sí, bueno, habría que ponerle energía a esa casa, pero a partir de ese precio se puede alguien está muy bien.
Porque ahí con un poquito de ayuda, o digamos con un poquito de desarrollo, pues claro, aunque sea 35.000 es un dinero que se puede pagar. Que hay gente que se compra un coche por ese dinero. O sea, quiero decir, se compra Es un coche básico, es cualquier un coche básico, ya sin que te vayas. Claro, no te tienes que ir a nada muy caro, o sea, no tienes que subir a un coche ya normal, te va a salir por ahí, o sea, que es bastante asequible. En lugar de tener un coche, pues vas a tener tu casa, que es la que vas a poder vivir, o sea, que está de lujo. Una autocaravana estará por los 60, 70 mil, Claro. más o menos. También hay que ver cuáles sean tus necesidades. Nosotros siempre promovemos que la casa sea lo más autónoma posible, es decir, electricidad con fotovoltaica, agua caliente, ACS, vamos a empezar, y a través de tu podcast. Ábora Solar, ¿habéis contactado? ¿Le habéis dicho algo o no? ¿Habéis hablado? Yo contacté con el comercial de la zona y hemos concretado, pero claro, no hablé directamente con quien entrevistaste, que fue quien montó todo esto. Por ejemplo, y el ACS, si fuera solar, encantadísimo. También proponemos váter seco, es decir, no generar aguas negras, sino generar solo aguas grises a través de un váter seco, váter compostable. Entonces, a la hora de la generación de aguas grises, es mucho más fácil, pues, a la de tratar ese agua. Nosotros recomendamos, pues, una depuración bacteriológica con kits que se pueden llevar también. Uh-huh. O sea, si la casa va a estar fija, una recuperación de agua es algo bastante básico y fácil, claro. y puede ayudar, si no es para riego, es para... O sea, claro, al final es hacer una casa autosuficiente, ¿no? Que todo lo que genere, que no pierda energía, que todo lo que genere lo gaste, ¿no? La misma casa, y que además no produzca nada en exceso, ¿no? Que sea contaminante o lo que fuera. El agua es el gran reto, porque el techo son unos metros cuadrados muy pequeños, por grande que sea, y pues, se puede recoger ese agua, pero tiene que llover bastante como para suplir las necesidades de agua de la casa. Y ahí tienes que tener un depósito, y entonces ya el movimiento de la casa ya se te empieza a complicar. Tendría que ser un lugar fijo, ¿no? El depósito no te lo puedes llevar a cuestas tampoco, porque si me estáis hablando del peso. Decidme, ¿qué es esto de la camperización? Venga, vamos a avanzar un poco. Vale. Pues la camperización es el convertir un furgón que tenga una parte habitacional. Cualquier vehículo, realmente, bueno, sí. Claro. Estamos hablando desde vehículos familiares o furgonetas pequeñas hasta camiones de bomberos. O sea, esto yo entiendo que aquí mi ignorancia máxima, comentario de ignorancia máxima. Yo entiendo que esto en las películas estas de los hippies de los 80 es lo que ellos hacían también, ¿no? ¿O no? Yo lo he visto esto, ¿no? Que iban o no. Sí, pero así, básicamente, para que se entienda bien, es de un coche, que normalmente es una furgoneta más o menos grande, pero de un coche hacer una autocaravana. Uh-huh. O sea, la imagen de la autocaravana, pero claro, la autocaravana es muy grande, muy mastodonte, claro. Pues los coches son mucho más versátiles, más funcionales. Entonces, es esto, es hacer una autocaravana. Y hay dos maneras, o hacerla permanente, es decir, que esa reforma no se queda permanente, y lo cual esa reforma hay que homologarla en industria, en ITV, o que sea de kit y pon. Por lo tanto, esto es a través de la fabricación de muebles que se anclan dependiendo del modelo de una u otra manera, y a la hora de pasar la ITV, o a la hora de cuando tú necesites esa para otra funcionalidad, pues retiras la camperización. La idea es tener en tu vehículo, sea el que sea, hay más recomendados y menos recomendados, ¿no? Pero tener en tu vehículo una vivienda temporal o permanente, ¿no? Porque ahora los youtubers, ¿no? O sea, los nómadas digitales que han implementado lo de viajar, ¿no? Lo de trabajar viajando, sí. Pues claro, les resulta muy cómodo tener un sitio donde vivir casi permanentemente, casi el 100% del tiempo, y poder tener un vehículo con mucho movimiento. Claro.
Hay un podcast que lo hacen en la carretera, ¿no? Es en inglés, on the road, ¿no? Entonces tienen todo lo que es el podcast, lo graban, van visitando, que yo me lo estoy pensando, me molaría hacerlo en el futuro, ¿eh? Ir con el pues esto, hacer con una furgoneta o incluso con una caravana y tener todo lo que es el podcast dentro, ¿no? Con los micrófonos y tal, y entonces vas visitando a los invitados, pues en lugar de que hiciéramos aquí, yo iría allá, nos quedaríamos en la caravana. Que igual ahí, mira, ahí tendríamos, juntos podríamos hacer algo, ¿eh? Te pasas por aquí, te camperizamos nosotros en la caravana y nos hacen la siguiente. Igual haríamos una caravana, eso estaría guay, ¿eh? Mira, esa idea de futuro que tengo ahí, pero a mí me hace mucha ilusión. Son ese tipo de sueños. Muchos kilómetros viviendo allí en Cracovia. No, pero la idea, ya, pero si yo voy hasta allá, hacemos la caravana o lo que sea, y luego yo me pongo a recorrerme España haciendo el podcast. Y entonces ya de vuelta para lo que fuera, ¿no? O sea que sí, y eso lo hacen. O sea, quiero decir que lo hacen y es cojonudo, ¿eh? O sea... El primer estudio, como eran las radios piratas antiguas que se iban a alta mar para evitar la legislación, pues es una radio camperizada. O sea, pero que lo hacen ya, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí no inventamos la rueda. Yo no he inventado ninguna rueda, ¿eh? Todo esto hay gente que lo hace y dice, hostia, esta idea es cojonuda, pues la hacemos también y la adaptamos a nuestro sector un poco. Venga, comentadme. Bueno, hemos hablado mucho de la sostenibilidad, ¿no? De todo lo que es... ¿Cómo aseguráis vosotros esa sostenibilidad? Vosotros os encargáis de la construcción de materiales. Me habéis dicho que tenéis mucho cuidado en la selección de materiales, ¿no? Que trabajáis. ¿Cómo, por ejemplo, resolvéis el tema de la cubierta? Porque de eso no hemos hablado mucho. Hemos hablado de todo lo que es la casa, pero no hemos hablado de la cubierta, porque ahí los materiales son un poquito más complicados, ¿no? La cubierta es, además del peso, lo que más dolores de cabeza nos da, ¿no? Sobre todo porque al tener restringidas las medidas, los vuelos, o sea, para aprovechar el espacio interior, los vuelos tienen que ser mínimos o nulos, ¿no? Entonces, mientras menos vuelo tenga una cubierta, más posibilidad de filtración tendrá. Claro. Entonces, pues bueno, ha sido una tarea en la que todavía estamos trabajando. Nosotros nos apoyamos mucho en el corcho proyectado, ¿no? Es un material muy flexible, más que las siliconas. Con las siliconas tienen un 300% de flexión. Sí. Imagínate qué porcentaje tendrá el corcho proyectado. Muy impermeable, tiene que ayudarse quizás de una resina también, pero bueno, nos ayudamos en materiales, principalmente la estructura de la cubierta, pues es algún tipo de chapa, por quitar peso. Eso está muy bien aislado, sobre unos 8 centímetros de aislamiento de cubierta, con lo que perdemos en aislamiento utilizando la chapa, ganando en peso, ganando en poco peso, pues lo compensamos con el aislamiento, con lo que por dentro intentamos que se esté bastante bien. También hemos trabajado con otras opciones de cubierta que son, bueno, que todavía no, que está en la oferta, que es la teja de plástico reciclado. Que de hecho es una empresa que está en Valencia, sí, en la Comunidad Valenciana. Creo que la fábrica la tienen en Castellón, pero fue un proyecto que empezaron en Costa Rica tal, y también está en Castellón. Y también hemos visto otra manera, con madera, únicamente hemos visto tejas de cedro, pero es que vienen exportadas de Estados Unidos, y aumenta el peso, aunque el cedro, si estuviéramos en Estados Unidos, sería pues casi nuestra madera de referencia. La madera las calidades hidrófugas y etcétera de cedro son las mejores. Claro, yo pensaba, pero claro, es que es muy difícil deciros porque vosotros tenéis muy en cuenta ese recorrido, la trazabilidad un poco, no el ciclo de vida de los materiales, pero claro, los paneles sándwich, estos paneles, pero claro, yo creo que igual ahí, no sé la producción, no sé si hay alguna empresa que se dedica, ¿sabéis? Estos paneles son paneles así como metálicos que utilizan también y esto incluso se podría llegar a utilizar, lo que no sé yo es hasta qué punto el aislante, cuál es... Son paneles sándwich ecológicos, o sea, existen. Nosotros para el aislamiento de paredes utilizamos o bien geopaneles o de lana o de tela reciclada, o bien estamos utilizando bastante porque pesa muy poco, tiene una muy poca... fibra de maderas prensadas, ¿no? Esas fibras de maderas prensadas son las mismas que utilizan los fabricantes
de paneles sándwich ecológicos. Es madera, fibra de madera o madera en friso para que sea vista. Pero claro, se nos iría de peso, sobre todo porque la madera de arriba, me imagino que por temas de resistencia a humedades, es OSB. El OSB es una madera muy fuerte por las colas, sobre todo, ¿no? Colas fenólicas de clase 3, que es muy fuerte a la humedad, muy resistente a la humedad, pero de mucho peso. Entonces, lo que hacemos es imitar esa. En España hay una fábrica, no sé si es en Zamora o no lo recuerdo, pero bueno, hay una fábrica de paneles sándwich eco. Imitamos eso con nuestras propias maderas que están muy estudiadas para que pese menos, ¿no? Entonces, el tema de panel sándwich convencional, que con ese se irá. Claro, las primeras unidades que hicimos, pues no teníamos otra referencia que nos hubiese dado resultados, o sea, otra referencia con resultados verídicos, con lo que están hechas así. Pero bueno, poco a poco sí hemos querido imitar ese efecto panel sándwich que da muy buen resultado en temas de filtraciones y facilidad de trabajo, pero con materiales un poco más sostenibles. Venga, y por última pregunta. ¿Qué debería hacer un oyente, qué debería hacer la audiencia para comenzar a trabajar con vosotros? Para decir, venga, me habéis convencido, ya sea de la camperización, de la Tiny, incluso mejor, ¿qué deberían hacer? Contactar con nosotros desde cualquier vía. La vía telefónica para nosotros al final es la más cercana, aunque por correo electrónico podemos pasarnos muchas ideas, podemos entrarnos un poco de las necesidades de los clientes. Y la tercera opción, venir a vernos, que encantados de atenderles. Estamos en el centro del país prácticamente, a muy pocos kilómetros de todo, o muchos de todo, ¿no? Sí. Pero sí, que las comunidades valencianas, murcianas, madrileñas y tal nos pillan cerca, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí una pequeña fábrica siempre hay alguna en construcción, que es bueno porque se hace el cliente la idea, y una de muestra, o bueno, siempre intentamos tener algo que mostrar, ver los materiales de cerca y podemos llegar a tener el feeling para decir, vale, tú lo que necesitas es una cocina de medio metro cuadrado porque comes todos los días en el restaurante de tus padres, o sea pero hazlo muy habitable y ten una caseta para tus 7 gatos que tienes adentro, ¿no? Entonces, claro. En esas 3 vías, ¿no? Vía teléfono, que en la web aparece. Sí, la web está todo nuestros datos. Vale, eso lo dejamos todo en las notas del programa. Vamos a dejar el enlace a todo, a vuestra web, con todo lo que vosotros me queréis decir, si tenéis algún link interesante. Y para la audiencia, bueno, hay una cuarta vía que la estáis utilizando muchos, que es contactarme a mí. Oye, Pedro, tal, que este podcast me moló mucho, y entonces yo os envío el contacto. Y yo ya os pongo en contacto y ya lo paso, ¿vale? Porque esto, no sé, me está pasando. Quizá a mí ya, como ya me tenéis, ya me empezáis a estar cansados de mi voz, que estoy todo el tiempo ahí dando la chapa, pues ya la gente dice, vale, contacto a él, ya soy como uno más en casa. Pues esa es la cuarta vía también, y yo estaré encantado de facilitaros los contactos. Y nada, ha sido un placer teneros, Jorge y Edgar. Espero que en el futuro podamos hacer otro podcast y que sigamos hablando, porque ya habéis visto que cuando abrimos la caja de Pandora, ahí ya nos podríamos tirar horas. Sale todo. Y nada, muchas gracias por venir a Construcción Digital. Pues muchas gracias, Pedro, por contactarnos. Y solo un secreto que voy a decir de una pequeña mentirijilla que he dicho en el podcast, que he dicho que lo de la casa de mimbre iba a ser un prototipo. En verdad va a ser la casa que me estoy haciendo para mí. Y esa casa, vale, pues entonces haremos el podcast cuando tengas la casa. Incluso desde dentro de la casa te diría que lo podríamos hasta hacer. Claro que sí. Vale. Pues perfecto. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Pedro. Muy amable y 1 hora y media muy buena. De nada, gracias a vosotros. Si te ha gustado y quieres escuchar más, suscríbete.